Mi suegra dice que mis padres no pueden asistir a la fiesta de mi bebé, que ella organizó porque es una celebración de su familia. Lo acepté, pero decidí hacer una fiesta sin ella. Cuando mi esposo Emmett y yo supimos que estaba embarazada, sabíamos la clase de reacción que íbamos a obtener de nuestros padres. Mis padres estaban más que emocionados. Siempre nos habían apoyado y sabía que serían unos abuelos maravillosos. Mi suegra, Alexa, tuvo una reacción diferente a lo que esperarías de una madre amorosa por convertirse en abuela. Estaba emocionada, claro, pero estaba más preocupada de cómo esto la afectaría que de nosotros convirtiéndonos en padres. Para que lo sepan, Alexa y mis padres nunca se llevaron bien. Siempre hubo algún tipo de tensión entre ellos por culpa de Alexa, particularmente por su complejo de superioridad. Siempre los miró por encima del hombro como si fuera mejor en todo, ya fuera en la crianza, el estilo de vida o incluso en cosas menores como las tradiciones navideñas. Constantemente hacía comentarios pasivo-agresivos sobre cómo ella había criado bien a Emmett y pensaba que mis padres eran demasiado relajados en su forma de vivir. Mi mamá, que es directa, nunca toleró la actitud condescendiente de Alexa y solía enfrentarla. Mi papá, en cambio, casi siempre la ignoraba y se negaba a entrar en conflictos innecesarios. Decía: no puedes vivir la vida preocupado por lo que piensa cada hormiga que cruzas en tu camino. Mi padre siempre fue de importarle poco lo que decían otras personas, en especial personas por las que no vale la pena pensar demasiado. Eso solo alimentó el resentimiento de Alexa, quien se volvió más determinada a imponer su autoridad. Ella creía que era la figura más importante en la vida de Emmett y veía a mis padres como obstáculos, no como parte de la familia. Su mutua antipatía dejaba claro que Alexa nunca los respetaría, y mis padres tampoco estaban dispuestos a complacerla. Unos meses después de quedar embarazada, Emmett empezó a darme pistas de que su madre estaba organizando una fiesta del bebé. Para mí fue una sorpresa, porque ella nunca me lo mencionó directamente, y siendo que yo lo estaba llevando dentro, no sé, quizá sería interesante comentarme estas cosas. Pensé que tal vez aún estaba en las primeras etapas de planificación y que eventualmente me hablaría del tema, pero con el tiempo me di cuenta de que ya había tomado muchas decisiones sin consultarme para nada, y ni siquiera sabía si sería invitada a esta fiesta. Finalmente lo confirmé cuando la escuché hablando por teléfono con alguien sobre el evento que estaba organizando y cómo sería una celebración para la familia. Cuando le pregunté al respecto, actuó como si ya todo estuviera hecho. Ya había elegido el lugar, el tema, incluso la lista de invitados. Ni siquiera me preguntó a quién quería invitar. Según ella, solo debía asistir. Pero allí fue cuando descubrí que mis padres no estaban en la lista de invitados. Tuve que preguntarle a Alexa si era una equivocación o lo había hecho de forma deliberada. Me dijo que no los había invitado porque esta es una celebración para su familia. Dijo que no creía necesario que mis padres estuvieran porque ya tendrán mucho tiempo con el bebé después de que nazca. No voy a negar que me disgustó. Era mi primer bebé, mi embarazo, mi experiencia, y ella había tomado control de todo. Mientras excluía a mis propios padres, le dije que si mis padres no eran bienvenidos, entonces yo tampoco estaba interesada en asistir. Ella dijo que si yo no iba a la fiesta no tendría sentido, porque era una fiesta para darle la bienvenida a mi bebé. Según ella, debería estar agradecida de que estuviera haciendo todo eso por mí. Dijo que no se trataba de mí, sino del bebé y de la familia, refiriéndose a su familia. Emmett trató de hablar con ella, pero ella no estaba dispuesta a cambiar de opinión. Incluso reafirmó su postura diciendo que no quería extraños en el evento, lo cual me pareció una locura porque mis propios padres no eran extraños, eran tan parte de la vida de este bebé como ella. Pero Alexa no cedía y dejó muy claro que se sentía con derecho a tomar esas decisiones porque era su nieto. En ese momento decidí que ya no iba a seguir discutiendo y tomar el camino de mi padre. Si ella quería organizar una fiesta para sí misma y su lado de la familia podía hacerlo, pero yo no iba a formar parte de eso. En cambio, decidí organizar mi propia fiesta. Mi mejor amiga me ayudó con todo y nos aseguramos de invitar a las personas que yo quería invitar. Mis padres, amigos cercanos y familiares de ambos lados de la familia. Ya podrás imaginar que mi suegra no estaba invitada. Cuando Alexa se enteró, estaba furiosa. Me acusó de que lo que hice fue una falta de respeto al tiempo invertido en mi fiesta, y a ella principalmente. Que todo esto de hacer una segunda fiesta sin invitarla a ella era muy mezquino de mi parte, pero la realidad es que ella misma me dio la idea.
Me dio la idea de hacer una fiesta en donde no tuviera que invitar a nadie por compromiso, y eso es lo que estaba haciendo. Además, había dejado claro que quería que su celebración fuera solo para su lado de la familia, así que respeté sus deseos e hice mi propio evento con mi familia y amigos. Ella se negó a aceptar cualquier responsabilidad por la situación y se hizo la víctima. Anduvo diciéndole a todo el mundo que yo la había dejado fuera, y actuaba como si ella fuera la persona perjudicada. Incluso le dijo a Emmett que mirara bien las señales de manipulación, porque eso podría traerle problemas en el futuro. Alexa seguía insistiendo con el tema, mencionándolo a otros familiares y tratando de hacerse el centro de atención. Incluso me envió un correo larguísimo diciendo que estaba con el corazón roto porque la estaban tratando como a una extraña cuando todo lo que quería era celebrar a su nieto. Mi respuesta fue algo en la línea de estoy celebrando con mi parte de la familia. Creo que es algo que puedes entender. No era verdad porque había familiares de Emmett, pero yo los consideraba familia, a diferencia de ella con mis padres, y creo que también conmigo. Para ella debo ser una vaca preñada a punto de darle bebés. Aún así, creo que no lo entiende y piensa que si lo hace, ella está bien, pero si se lo hacen a ella, el mundo debería pararse. Estaba tan encerrada en su propia narrativa que ninguna cantidad de razonamiento la haría ver las cosas de otra manera. También intentó que Emmett me convenciera de disculparme y que enmendara el asunto, extendiéndole una invitación, además de que le permita participar de mi fiesta y que asista a la suya. Afortunadamente, él me apoyó y le dijo que ella misma había causado esta situación. Tampoco lo tomó bien, pero esta persona no toma bien ni siquiera el whisky que debe desayunar por la mañana. E incluso llegó a decir que ella tenía más derecho a estar en la vida del bebé que mis padres, porque era la abuela paterna. Probablemente ese día tomo de esta bebida espirituosa y seguramente de la barata, la que sabe a alcohol etílico. Y esto era solo antes de la fiesta, porque luego de que sucediera, las cosas fueron aún peores con Alexa. Ella había invertido dinero en su fiesta especial y estaba como loca porque no la invité a la mía. Seguía sacando el tema en conversaciones, en reuniones familiares, con comentarios pasivo-agresivos, actuando como si ella hubiera sido la víctima. Incluso trató de manipular a Emmett para que organizara otra fiesta que la incluyera. Esta vez, cuando Emmett dijo que con una fiesta ya estaba bien, comenzó a quejarse con otros familiares que por lo general le dijeron que se tranquilizara. No tenía el más mínimo nivel de autoconciencia, pero su comportamiento solo empeoró. Empezó a meterse en todos los aspectos de mi embarazo, actuando como si tuviera derecho a estar involucrada en cada decisión. Quería saber los detalles de mis citas médicas. Insistía en ayudar a decorar el cuarto del bebé. Quería saber los posibles nombres. Incluso había determinado un nombre que quería se le pusiera al niño, aunque yo no quería su opinión y hasta decía que ella debía ser la primera en conocer al bebé después de nacer. No solo eso, quería que lo firme en un contrato escrito probablemente por ella para dejar una constancia. ¡Qué loca! Emmett trató de hablar con ella, porque veía mi cara de que le daría con un jarrón en la cabeza si volvía a escuchar su voz. ¿Pero crees que le hizo caso a su hijo? Así que tomamos la única opción posible hasta el momento. Hicimos redactar a un abogado lo que nos costó $500 para que dejara de molestarnos o emprenderíamos acciones legales contra ella. Una orden de restricción hubiera sido más directa, pero no pudimos conseguir una, porque su nivel de acoso e insistencia no era suficiente para que nos otorgaran una. Nuestro próximo paso es poner alrededor de nuestra casa misiles antiaéreos, por si ella decide bombardear nuestra casa. Lloró sobre ser una buena abuela. Ese es básicamente el paso previo a que nos otorguen una orden de restricción, porque decirle que no a una persona y que aún intente hacerlo no es suficiente para que un juez nos apruebe una amenazarla con que no verá a su nieto o que su hijo le diga que puede olvidarse de él. No es suficiente. Quizás sea hora de buscar en Craigslist algunas torretas usadas a buen precio. Actualización 1. Tuve al bebé hace unas semanas, mucho antes de que llegaran las torretas que ordené. Ya sabes, hay que desmantelarlas, guardarlas en cajas y luego ir a FedEx para que las envíe. Pero hablando en serio, los últimos meses del embarazo ya habían sido bastante estresantes con las locuras de Alexa y sin la orden de restricción, pero tenía la esperanza de que una vez nacido el bebé, las cosas se calmarían, y al principio estuvo sorprendentemente callada, demasiado callada. Nos mandó algunos mensajes de felicitación, pero nada dramático.
ni visitas inesperadas, ni comentarios pasivos agresivos. Debía haber sabido que solo estaba acechando. De repente hizo un gran anuncio. Iba a organizar una fiesta para el bebé. Un evento completo con invitaciones, decoración y una lista de invitados llena de personas que apenas conocía. No nos preguntó si estábamos de acuerdo. Simplemente nos envió los detalles como si ya estuviera todo decidido. Por supuesto, no estábamos de acuerdo. Apenas había dado a luz y lo último que quería era una fiesta. Emmett trató de hablar con ella y le dijo que no íbamos a ir y que esto incumplía la carta enviada por nuestro abogado. Ella actuó como si los que estábamos mal éramos nosotros y que, si no íbamos, ella igual iba a llevarla a cabo. Anunció que ya había puesto mucho esfuerzo en esto. Le dije que nos parecía bien que hiciera lo que quisiera, mientras no nos molestara, pero claro que eso le molestaba a ella. Trató de manipularme emocionalmente, diciendo que este también era su momento, y que yo estaba siendo injusta por quedarme con el bebé para mí sola. O sea, yo lo parí. Como si yo no hubiera pasado 9 meses de embarazo y horas de partos solo para que ella pudiera organizar una fiesta. La gota que colmó el vaso fue cuando intentó tomar el control por completo. Como no íbamos a llevar al bebé a su evento, decidió traer el evento a nosotros. Una tarde, un grupo de sus amigos y familiares apareció frente a nuestra casa esperando ver al bebé. ¿Les había dicho que estábamos organizando una pequeña reunión? Por supuesto, nosotros nunca habíamos accedido a eso. Me negué a abrir la puerta, me quedé adentro con mi recién nacido mientras que Emmett salía y les pedía a todos que se fueran. Alexa actuó como si estuviera completamente sorprendida, diciendo que no pensó que reaccionaríamos, que nos fuera a molestar, así como si emboscarnos con un grupo de personas fuera un comportamiento normal. Ahí fue cuando dije basta. Le dije a Emmett que lo sentía, pero debía llamar al abogado y demandara por acoso. Teníamos las pruebas de que había ido allí con todas esas personas, y los mensajes del último tiempo era suficiente para que la demanda sea lo suficientemente dura como para que ella no volviera a asomar su nariz por aquí. Ahora está otra vez haciéndose la víctima, porque se siente mal de que la estemos demandando. Sé que está tratando de hacerme quedar como la mala, pero a estas alturas lo único que me importa es el resultado de la demanda. Pero el drama no terminó ahí. A esta mujer no le importa ser demandada, quiere seguir enterrando sus pies en más arenas movedizas. En este punto quiero que un camión vuelque arena movediza sobre su cabeza para que el proceso sea más rápido. Unos días después, publicó en Facebook diciendo que estaba dispuesta a poner abogados para que no vea a su nieto, que eso hablaba de una mala nuera y que su hijo estaba lobotomizado por mí. No me importa, más material para mi abogado. Quizás incluso estemos llegando al nivel donde la orden de restricción sea concebida, no sé, pero lo que me pareció más loco de todo y nos habla de su desesperación es lo que vino a continuación. Contactó a mis padres intentando que ellos me hicieran entrar en razón. Les dijo que estaba preocupada por mi salud mental, porque lo que estaba haciendo no era algo propio de una persona cuerda. En este punto, mi enfoque está en el bebé y mi recuperación. Para eso le pagamos al abogado para que se encargue de estas cosas y no buscamos un abogado que quiera mediar o buscar un acuerdo. Buscamos uno que sirvió 2 tours en Irak. Este tipo bebe whisky por la mañana porque el café ya no le produce efecto. Pagaría extra por ver cómo escupe eso en la cara de mi suegra y se derrite como la bruja de Oz. Y no, ya pregunté por esos servicios si no están incluidos, pero sí, eso es básicamente todo. Mi suegra no quiere detenerse y esta es nuestra única vía legal. Ni siquiera pensamos en llamar a la policía cuando se presentaron, ya que si la orden de restricción es tan difícil que la concedan, probablemente los policías pensarán que no están haciendo ningún daño en mi casa. Lo sé. La justicia donde vivo deja mucho que desear. No tienes que decírmelo. Actualización 2. Claro, la ley no funciona cuando las víctimas necesitan ayuda, pero cuando son manipulados por una pobre abuela que es cortada de su vida por su hijo y parte de su familia, ahí se actúa. Todo empezó con un mensaje de una prima de Emmett me escribió para preguntar si de verdad estábamos considerando mantener a Alexa alejada de su nieto para siempre, y que Alexa estaba investigando sus derechos legales. Al principio no entendía a qué se refería, pero después empezaron a llegarme más mensajes de varios familiares diciendo lo mismo. Alexa estaba hablando de pedir derechos como abuela. Al principio me reí, sonaba ridículo. Ella no tenía ninguna base legal.
Nosotros no somos padres negligentes y no la estábamos alejando por maldad. Simplemente estábamos demandando por acoso y porque no podíamos obtener una orden de restricción. Pero a medida que leía más mensajes, me di cuenta de que ella hablaba en serio. Había estado consultando con un abogado, al parecer. Se había convencido de que tenía derecho a visitas y como no la estábamos dejando ser abuela a su manera, estaba dispuesta a tomar acciones legales para forzar su entrada. Probablemente pensó que tenía algún tipo de caso solo porque no estaba obteniendo el control que quería. Estaba furiosa, pero no se compara a cómo estaba mi esposo. Emmet estaba más allá de eso. Llamó inmediatamente a su tía, la hermana de mi suegra, quien tenía relación con ella, pero estaba de nuestro lado para preguntarle si sabía en qué andaba su hermana. Admitió que sí, que ella había estado hablando de abogados, pero aseguró que solo era una forma de desahogarse y que no lo haría. De verdad que seguro era una especie de juego de poder para que nosotros quitáramos todo y nos acobardemos. Empecé a investigar las leyes sobre derechos de abuelos donde vivíamos. Por suerte, según lo que encontré, Alexa no tenía ningún caso para obtener algún derecho. Tendría que probar que como padres le estamos causando algún mal a nuestro bebé, que lo estamos poniendo en peligro, pero no necesito ser abogada para saber que lo que estamos haciendo es protegerlo. Tenemos una rata gigante que intenta acercarse a él y nosotros la estamos exterminando judicialmente. En este momento no tenemos miedo de ella, es solo lo molesto que se vuelve. Pero si hay algo bueno de esto, es que todo esto no es más que combustible para el fuego, que es nuestra demanda. Nuestro abogado ya nos aseguró que las bases legales de esto son nulas y que intentar buscar demandarnos o hacerlo es solo más acoso. No se puede usar la ley para generar un perjuicio a otro. Así que el caso cada vez se vuelve más sólido de nuestra parte, al punto de que, si ella quiere pelear por la custodia o derechos de visita a su nieto, entonces vamos a pelear para que ella pague manutención infantil y no pueda verlo. No es que lo vaya a hacer realmente, pero cuando ganemos este juicio, ella va a arrepentirse de haberse metido con nosotros. Actualización 3. Finalmente, lo hizo. Mi suegra intentó comenzar una demanda por derechos de visita a su nieto, lo cual fue desestimado más rápido que lo que le dura su trago a las 10 de la mañana. La audiencia fue bastante rápida. El juez leyó el asunto y realmente pareció molesto. Pidió que no le hagan perder el tiempo con riñas familiares y luego lo terminó. En ese mismo momento, ni siquiera había pruebas de que habíamos sido malos padres. Los únicos argumentos de mi suegra eran no poder ver a nuestro hijo y que no asistimos a su primera fiesta del bebé. Que diga que antes no había mención de la fiesta sorpresa que organizó en nuestra casa. Que el juez, un tipo de color y grande, se quitó los lentes para mirarla directo a los ojos y le preguntó, ¿no tienes algún pasatiempo? Me quise reír a carcajadas, pero de verdad me contuve. Su abogado, muy ofendido, pidió una moción para que quitaran al juez del caso. Y el juez le dijo que también podría pedir para que le quitaran su licencia para ejercer. Creo que no persiguieron esa posibilidad tras ese encuentro con el juez. Nuestra demanda aún continúa. Ni siquiera tenemos audiencia porque el abogado de mi suegra está preparando su defensa, pero no creo que puedan posponerlo más e iremos a juicio. Si lo ganamos, es probable que también nos conceda una orden de restricción encima de la demanda. ¿Eso hubiera solucionado muchas cosas antes de tiempo o no? Porque entre lo loca que está mi suegra y lo mucho que seguro bebe, esa orden de restricción hubiera sido una invitación a hacer más locuras, como lo que voy a contar ahora. Una tarde noté un auto estacionado al final de la calle. Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero al mirar bien vi que era el coche de Alexa. No podía ver bien, pero intuía que podía ser ella. No era algo muy arriesgado de pensar. No sé qué estaba esperando que yo saliera a buscar mi correo y ella corriera desde su coche y entrar antes que yo. Me gusta caminar lento, pero esta señora no puede correr a esa velocidad. Entraría en combustión espontánea. Luego habría que explicar a la asociación de vecinos porque la calle estaba quemada con whisky barato. Se lo conté a Emmet y llamamos a la policía, diciendo que había un coche sospechoso mirando las casas estacionado. Cuando llegó la policía, yo me quedé adentro con el bebé y mi esposo salió a ver lo que sucedía, y sí era Alexa. Y sí, la policía no hizo nada porque solo estaba allí sin hacer nada malo. Pero igual mi esposo y los policías, junto con Alexa, hablaron un rato. Desde la ventana pude ver a Alexa llorando y gesticulando como si suplicara.
Emmett no cedió y la policía le pidió que se marchara. Luego de contarles todos los eventos que nos trajeron hasta acá, y no, eso no hizo la diferencia para que la arrestaran o le dieran una advertencia. Eventualmente se fue y luego los policías. Luego Emmett me contó lo que ella había dicho. Aún se negaba a admitir que había hecho algo mal. En su lugar, volvió a justificarse diciendo que se había visto obligada a actuar así porque la estábamos dejando sin opciones y que era injusto que nosotros la pusiéramos en esta posición. A uno de los policías les dijo que si le dejaban ver a su nieto y hablar conmigo, sería invitado a la fiesta del bebé para festejar la reunión familiar. Ambos policías se miraron. Por desgracia, ningún oficial olió el alcohol en su aliento, pero ya habían pasado muchas horas desde su desayuno. Y yo lo digo en broma, que ella bebe por la mañana, pero por las cosas que hace pensaría que no lo es. Al principio pensé que solo se estaba reorganizando preparando su próximo movimiento. Quizás rentar un avión y lanzarse en paracaídas al patio trasero de mi casa, pero no, ha estado muy tranquila. Es lo que más miedo me da. Porque la tranquilidad con Alexa no, y justo ahora se viene lo peor. De cualquier forma, nuestra demanda civil se alimenta de sus tonterías, y vamos a usar todo lo que tenemos. Espero que en la próxima actualización tenga novedades sobre eso y que ya sea la última. Actualización 4. Esta es la actualización que estaba esperando. Por fin llegó el final de nuestra demanda. Ya tuvimos nuestra audiencia y el fallo del juez. El juez que, por cierto, tampoco le gustó a mi suegra porque no le dio la respuesta que ella esperaba. Pero antes de saltar al juicio, un breve resumen de las locuras de Alexa durante estos meses. No han sido muchas ni particularmente graves, pero sí hubo una bastante curiosa y más graciosa que problemática. Resulta que asistió a la fiesta de bienvenida del nieto de una de sus amigas. No sabemos si fue invitada, nos lo imaginamos, o si se autoinvitó, o simplemente forzó su presencia. Pasó toda la tarde subiendo fotos a su Facebook como si el bebé fuera suyo. Pequeño detalle, la amiga era la madre de la mamá del bebé, es decir, su amiga estaba en el rol que en teoría le correspondería a mi madre en nuestra historia. Una pequeña ironía más cortesía de mi suegra. Sobre el juicio en sí fue bastante sencillo. Había muchísima evidencia de su acoso, mensajes, llamadas, visitas no deseadas, testimonios de familiares y, por supuesto, de mis padres. Me llamaron durante toda la semana previa con preguntas sobre el juicio como qué corbata llevar o cuánto antes debían presentarse. Por si acaso, llegaron a la corte con 1 hora de anticipación. Creo que ni siquiera estaba abierto el lugar. Cualquiera que no los conociera pensaría que son precavidos. Yo que los conozco bien, sé que estaban tan ansiosos por ver caer a Alexa, que no se iban a arriesgar a que un terremoto, un huracán o una invasión zombie les impidiera asistir. Con toda esa ayuda, ganamos la demanda contra Alexa por una suma cercana a los $22,000, aunque lo más valioso fue una orden de restricción que le prohíbe acercarse a menos de 150 metros. Así que ese jueguito de aparcarse frente a la casa se acabó, pero esta no es una orden común. Ahora entiendo por qué no se otorgan tan fácilmente. Esta tiene consecuencias serias si se rompe. Normalmente, cuando se incumple una orden de restricción, la persona recibe una multa las primeras veces. En este caso no. Si Alexa la viola, va directo a prisión por 1 año. La orden es por 5 años completos. La verdad creo que estoy contenta con este resultado. Lograrlo requirió un abogado que terminó pagando a Alexa como parte de perder la demanda. Varias locuras de su parte, 5 baterías antiaéreas y 3 trampas antiosos escondidas en el jardín. Pero al final tenemos una orden de restricción buena de esas doradas. Ah, y los $22,000, que tampoco están nada mal. Después de salir del tribunal, mis padres se cruzaron con ella en los pasillos y le agradecieron por el cambio. A Alexa probablemente no le importe tanto esa cantidad de dinero. O al menos no como nos importaría a nosotros. Pero seguro le debe doler que esas personas inferiores, como ella, ve a mis padres se le rían en la cara. Ahora sí, a disfrutar de mi familia, de la tranquilidad y de mi paz. Me duele por mi marido, pero al parecer él también siente cierto alivio de alejarse del yugo de su madre.